Así es que hoy yo creo que debemos de ser sensatos y acercarnos más. ¿Cuántos están dispuestos a acercarse más al Señor en este día? Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Omar, el capítulo de Otto, porque nos bendijo muchísimo la semana pasada y justamente donde él termina, empiezo. Voy a leer desde el 14 hasta el 16. Les voy a dar un minuto para que lo vayan buscando. Ok, lo vamos a ver ahí también. Si lo puede poner en la NBLA. Si no, también lo podemos hacer ahí mismo. No importa. Pasado a la NBLA, que es la traducción que he tenido para el día de hoy, vamos a leer los últimos versos, solamente los últimos versos de este capítulo. Por ejemplo, el verso 14 del capítulo 4 dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Qué vamos a hacer? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza. Y este va a ser el texto clave para rendirnos en el día de hoy. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cuántos necesitan ayuda? ¿Cuántos están pasando por momentos de tentación, por momentos de flaquezas, por momentos de necesidades extremas espirituales? Hoy el Señor puede suplir a cada una de ellas. Oremos. Señor, nuestros corazones están apuntando hacia ti ahora. Nuestros oídos se están abriendo a tu palabra. Señor, nuestros corazones tal vez están rebeldes, ocupados, pero te necesitan. Así es que queremos, Señor, esa bendición espiritual de que baje a nuestros corazones, a nuestras mentes, se ancle allí tu palabra y pueda tener fruto, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amados, cuando alguien muere, nos ponemos muy tristes. Y nuestra tendencia, por lo menos la que yo he visto, es indultar a la persona que muere. En el sentido siguiente, de que decimos: ay, el pobre, que esté en la gloria. O los veremos de nuevo en el cielo. Y siempre tenemos como esa actitud, esa buena fe de que esa persona haya muerto y haya sido recibido en el cielo. Pero esas cosas no funcionan así. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Nadie entra al trono celestial o nadie sube hacia los cielos sino a través de aquel que ya subió hacia los cielos, que vino, murió y resucitó por nuestros pecados. Y es la forma correcta donde nosotros lo tenemos que hacer. Y no solamente cuando muramos ir al cielo en la glorificación, sino ahora mismo, si nosotros queremos entrar a la presencia del Señor, tener una comunión con el Señor, tiene que ser a través de Cristo Jesús. Solamente a través de Él podemos nosotros entrar a la presencia del Señor. Queremos
estar en la presencia del Señor, queremos disfrutar de la presencia del Señor, vamos a través de Cristo. Entonces, me surgen algunas preguntas para el día de hoy, como ¿cuál es la manera como las personas pueden ser perdonadas de sus pecados? ¿Cuál es el camino de que los pecadores pudieran disfrutar de la presencia del Señor siendo pecadores ante un Dios santo? ¿Quién está sentado en el trono celestial y cómo podríamos llegar a alcanzar estar ahí en ese gran trono de gloria? Bueno, con el sermón de hoy vamos a responder, con el texto de hoy vamos a responder a todas estas preguntas. Y lo más importante que nosotros debemos de ver es a Dios sentado en su trono. Y tenemos que ver ahora a Jesús como ese sacerdote, gran sumo sacerdote, o como ese mediador para nosotros entrar a ese trono de gloria. Hay una canción que dice, contempla a Dios. ¿Dónde está el Señor? Dice la canción, en su trono está. ¿Y cuál debe de ser el resultado? Venid y adorarle. Venid y adorarle. Cuando nosotros cantamos este tipo de canciones, tienen un gran significado espiritual, un gran significado bíblico, donde nosotros contemplamos a Dios y sabemos que su grandeza es digna de ser adorada, digno de ser exaltado. Es nuestro Dios, nuestro creador. Imagínense si la creación es grande, si el cuadro dibujado por Él es grande, poderoso, magnífico. Qué tan grande, tan magnífico, tan poderoso es el que pintó el cuadro. Ese es nuestro Señor y debemos de contemplar a Dios en su majestad, en su trono de gloria y ahí nosotros ir y adorarle. Pero la única manera de que nosotros podemos hacerlo es a través de Jesús. Y por eso tenemos que saber y conocer de Cristo Jesús. Aquí está Cristo Jesús en el texto presentado en el versículo 14 como el gran sumo sacerdote. No el sumo sacerdote, que era el más grande de todo. Aquí dice que este es el gran sacerdote. Y me sorprende mucho la forma de que Pablo ubica a Jesús como el más grande de todos. Entonces, ¿cómo lo ubica a él como el más grande de todo? Es que él fue el que trascendió los cielos. Él fue el que vino, murió en la cruz, resucitó y fue ascendido hacia los cielos. Y cuando leíamos y estudiábamos el capítulo 1 y el capítulo 2, veíamos que Cristo fue coronado de gloria y de honor y fue sentado en el trono del Señor también en los cielos. Porque a través de Cristo, dice Pablo, nosotros estamos siendo reconciliados con Dios mismo. O sea, Cristo Jesús como Dios fue el que vino y nos reconcilió con Él mismo. ¿Y qué importancia ahora tenemos nosotros para saber que Jesús es ese sumo sacerdote? Bueno, es que es la única vía para nosotros llegar al cielo. La única vía para llegar al Padre. Por eso tenemos que ahora, también como exaltábamos a Dios, tenemos que exaltar a Cristo Jesús en su doble naturaleza como hombre y como Dios y decir que Él es el más grandioso de todos los sacerdotes que han pasado por aquí, por la tierra. Justo en este momento puede el Señor Jesús estar intercediendo por nosotros, por nuestras situaciones. Justo en este momento puede Él estar intercediendo por la salvación de alguien en este lugar. Justo en este momento puede Él estar
pasando, sintiendo el dolor que uno de ustedes pueda tener por cualquier situación que estén pasando y Él venir misericordiosamente y aliviar sus dolores o llevarla al Padre para que ustedes sean completamente sanos. O sea que debemos de tomar esto muy en serio, de que Cristo es nuestro sacerdote, nuestra única vía, nuestra única manera de llegar a Dios. Él puede hacerlo porque Él es totalmente puro. Él puede hacerlo porque Él es el sumo sacerdote o el gran sumo sacerdote y es eterno y permanece para siempre. ¿Cuántos sacerdotes ya han muerto? ¿Cuántas personas por las cuales nuestros padres vinieron a Cristo y nosotros también vinimos a Cristo ya no están con nosotros? Y sería tonto nosotros orar a esos muertos para que nos guíen a Dios. No podemos esperanzarnos en esas personas que se han ido. Tenemos que esperanzarnos en Cristo que vive para siempre. El Señor nos está dando hoy una nueva oportunidad para que nosotros nos acerquemos a su presencia y no vamos a desperdiciarla. No vamos a desperdiciarla. En una forma llana, todo lo que hemos visto o dicho hasta ahora es que Jesús es el mediador o es el intercesor entre Dios y los hombres. Ese es Jesús. Dice Pablo a Timoteo, no hay otro Dios. Dice, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. O sea, no hay otro mediador, no hay otro intercesor que no sea Cristo Jesús. Pero la humanidad ha buscado otros intercesores. La humanidad ha buscado personas que los conecten con Dios. Señores, la humanidad ha buscado hasta brujos. Y grandes grupos reconocen, por ejemplo, a María como intercesora. Otros grupos reconocen a Mahoma como intercesor. Otros grupos ven a otras personas y por situaciones que están pasando, algunos de ellos en verdad en el día de hoy no lo vamos a mencionar. Pero hubo un tiempo, por ejemplo, de Spurgeon en el 1869, donde le escribió una carta al Papa de ese tiempo, cuestionando la autoridad de sus palabras y haciendo un paralelo a la autoridad de las palabras de Cristo. Y él dijo, si el Papa tiene la autoridad que tiene Cristo, entonces él es un usurpador del trono de Dios. Eso lo dice esa carta. Pero en el día de hoy parece que esa idea persiste. ¿Por qué? Porque John MacArthur le llamó también al Papa el usurpador del trono de Dios. Pero no solamente MacArthur, no solamente Spurgeon, sino que vemos a Javier Milei, también un presidente, ¿verdad? Diciendo lo mismo. Diciendo, hay personas que están usurpando el trono de Dios, entre ellos el Papa. Y no escatimó de que fueran vivieron en un tiempo en el mismo país o nacieron en el mismo país, no sé, cualquiera de ellas. Pero es que la verdad es que la iglesia cristiana, tiene solamente a Jesús
como su mediador o como su intercesor, porque Él fue que murió en la cruz por nuestros pecados y por Él es que nosotros hoy en día tenemos acceso directo al trono del Señor. No hay forma de tener acceso directo. Cuando Él muere, sabemos lo que sucede, que el velo del templo se rasga y hay un acceso directo ahí a donde estaba el estrado de los pies del trono de Dios, en el tabernáculo, en el área del lugar santísimo. Como diciendo, nosotros, por Cristo Jesús, tenemos acceso directo al trono celestial. Entonces, si algo importante que hemos leído hasta este momento es que Él es el mediador, Él es el intercesor, entonces veamos qué significan esas palabras. Bueno, literalmente, intercesor es el acto de ir entre dos personas con mensajes para resolver una disputa. Él intercede entre dos personas que están en disputa y Él viene y te dice, mira, te voy a decir la forma de que tú puedes resolver tu disputa con esta otra persona. Bueno, ¿y cuál es la disputa que nosotros tenemos? Bueno, nosotros estamos en choque contra el Señor por nuestros pecados. Dios es un Dios santo en una esquina. Dios está como un Dios santo y nosotros como tremendos pecadores. Y ese es nuestro lugar. Nuestro lugar no es la esquina de la santidad. Nuestro lugar es la esquina del pecador. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos tener una buena comunión con Dios? ¿Cómo nosotros resolvemos tener acceso a Dios? Bueno, por el mediador, por el intercesor, que es Cristo Jesús. Cristo es el mensaje. Cristo es el mensajero. Cristo es también quien nos une al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Y yo creo que ya con las 10 veces que lo he repetido hasta este momento, yo creo que ya estamos claros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el texto claramente nos dice que hay un problema con nuestros pecados. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. O sea, cuando estamos en el trono celestial o cuando queremos ir y nos estamos empacando las maletas para ir al trono celestial, a la presencia del Señor, y no que nos vamos a morir, sino que hoy mismo nos hemos acercado aquí a la iglesia porque queremos estar en su presencia. ¿Cierto? O sea, nosotros queremos entrar, pero nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras luchas no van a permitir que nosotros entremos allí a ese lugar donde el Señor quiere que nosotros habitemos juntamente con Él. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el capítulo 12? Que por ahí fue que empezamos, que decía, dejen sus cargas, desechen sus pecados, corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea que para esta carrera, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras luchas, todo lo que tengamos encima, todo eso es un peso que no nos va a dejar arrancar correctamente a la meta que nosotros debemos de llegar. Y esa meta debe de ser estar ahí ante el trono celestial. Pero nosotros insistimos, como el hombre que estaba en el fuego, no sé si se acuerdan de esa
ilustración pasada. El hombre que estaba en el fuego, que no quería lanzarse hacia donde los bomberos y él veía todas sus cosas quemarse. Nosotros insistimos en andar en el fuego, insistimos en andar entre las llamas, insistimos en andar entre las cosas que perecen y no ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales. Y eso nos debe a nosotros despertar en el día de hoy, sabiendo que el Señor está dispuesto y está consciente y también siente las necesidades, los pecados y los problemas que tú tienes en este momento. Claro que Él no participa del pecado porque sabemos que lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? Que Él dice que Él sabe todo lo que nosotros pasamos, pero Él vivió una vida sin pecado. Pero Él sabe y entiende cuáles son tus flaquezas. Nosotros deberíamos de hacer ejercicios para entender nuestras flaquezas. Un ejercicio puede ser volviendo al hombre que se le estaba quemando todo y que los bomberos querían sacarlo de ahí y él insistía en morirse con sus cosas quemadas. Una cosa es abrir nuestros oídos al Señor, a la voz de Dios. Y la voz de Dios hoy nos dice, acércate confiadamente. Acércate en fe. Acércate sabiendo que vas a encontrar respuesta en el Señor. Acércate, no estés tan lejano. No estés envuelto en tus problemas, en todo esto. Suelta todo eso y ven al Señor y Él te va a ayudar a arreglar después todas las cosas. Bien. Entonces, otra cosa que nosotros podemos hacer, ¿saben qué es? Aparte de oír bien la voz de Dios y acudir a su llamado, es reconocer nuestras flaquezas. Nosotros debemos de reconocer nuestras flaquezas y eso es difícil. Nadie quiere reconocer sus flaquezas. Todo el mundo es, y más si es varón. Los varones son superhéroes. A los varones lo único que le falta es quitarle un botón para ver si tiene una S ahí adentro. Porque los hombres regularmente son superhéroes. No, todo anda bien. No importa, no estoy enfermo. Yo resuelvo eso y todo lo demás. Regularmente, y no solamente los varones, sino todo aquel que el orgullo le gana en su vida. Todo aquel que el orgullo le gana en su vida tiene ese problema y yo he pasado muchas veces por ese lugar y sé decirles. Ahora bien, la humildad es una solución a este problema. Y si usted no logra todavía ir ahí y reconocer sus flaquezas, hay un espejo. Busque un espejo y vea sus flaquezas. ¿Cómo nosotros podemos ver la flaqueza en un espejo? Si nosotros hemos rebajado o estamos chonchitos, se va a ver en un espejo. Se va a ver. Pero el espejo debe de ser la Biblia. Con la palabra del Señor nosotros pudiéramos ver nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Ay, que todavía no veo bien la Biblia, no estudio. Me la estás poniendo difícil. Entonces te voy a dar una última clave. Van 4 con esta. ¿Sabes qué? Con tus flaquezas puedes hacer lo siguiente. Busca a una persona y pregúntale, ¿cuáles son mis flaquezas? Nosotros somos expertos en ver la flaqueza de otros. Entonces, como somos expertos en ver la flaqueza de otro, tenemos que buscar también a otro que vea y nos diga las flaquezas de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser intencionales y sabios con eso. Pero para eso tienes que dejar el orgullo.
Para eso tiene que estar llamado por el Señor para que esas cosas pasen y revestirte de humildad queriendo crecer espiritualmente. Y no quiero meterme más ahí, le voy a poner un punto y véalo en el próximo sermón, porque el próximo sermón posiblemente en el capítulo 5, 6 y 7 trata del crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Pero esto cierra un ciclo y abre otro ciclo. Este sermón del día de hoy es como una segunda tesis. La primera tesis nosotros la tenemos en el capítulo 1, del 1 al 4, y ahora nosotros tenemos otra tesis que abre a Cristo como el gran sumo sacerdote y que va a estar en los próximos versículos, en los próximos capítulos en adelante. Sin embargo, nosotros tenemos que preguntarnos ¿hasta cuándo nuestras flaquezas van a mantenernos lejos de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las cosas que nosotros nos debilitan, las cosas que nosotros no nos agradan de este mundo, van a estar apartándonos de Dios? ¿Por qué no la soltamos? ¿Por qué no la dejamos atrás? ¿Por qué no la ponemos en un tercer, quinto y un último lugar y ponemos al Señor en primer lugar? Tenemos que acudir hoy al llamado de acercarnos al Señor. Y aquí hay una clave en el mismo texto. La palabra compadecerse. La palabra compadecerse. El Señor se puede compadecer de nosotros, de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades. ¿Cuál es esa palabra? Esa palabra es simpatía. Esa palabra significa que el Señor está dispuesto a sufrir contigo. El Señor está dispuesto a pasar esos tiempos difíciles, esos tiempos de dolor, esos tiempos de pecado contigo, llevando luz donde hay oscuridad, llevando gracia donde necesitas gracia y donde solamente, pudiéramos encontrar juicio y justicia de parte del Señor. El Señor puede llevar gracia, bondad, misericordia. El Señor está dispuesto a pasar ese tiempo contigo y decirte: yo sé lo que tú estás pasando y quiero sacarte de ese lugar donde estás varado. Así es que Él se compadece de ti, Él te está llamando a acercarte y nadie igual que Jesús va a poder compadecerse de ti, de tus pecados y de tus luchas. Solo Jesús te entiende a la perfección. Solo Él puede sanar tus heridas. Y hay una seguridad de que nuestras oraciones al Padre sean escuchadas en el nombre de Jesús. Por eso, la recomendación última de estos textos que hemos leído hoy es: retengamos nuestra fe y acerquémonos con confianza. O sea, retengamos nuestra fe. Y aquí, ¿qué es retener? No sé si usted se sabe, los más viejitos se deben de saber este himno que dice: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Retengamos nuestra fe, sea firme, siga adelante, sea constante en el Señor. La promesa del Señor nunca faltará. Nadie en contra suya prevalecerá. Eso es lo que dice el himno. Y esos himnos nos dan grandes teologías y nos acuerdan a que nosotros debemos de ir como soldados firmes y adelantes en la fe en Cristo Jesús y no mirar atrás. ¿Cómo podemos lograrlo? Esta parte, nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor.
Nosotros debemos aferrarnos a su palabra. Yo no sé si usted se acuerda de lo que Spurgeon dijo una vez, que para pasar de asentir las cosas del Señor a ser fiel a las cosas del Señor, hay que aferrarse hasta la muerte. Hay que aferrarse como esos caracoles, dice él, que se pegan en el mar, que todo el mundo se lo quiere comer. Todo el mundo quiere tal vez lo que tienen dentro. Pero para lograr eso, quitarlo de ese lugar, usted tiene que matarlo. Usted tiene que matarlo. ¿Por qué? Porque ellos no se van a quitar de ahí. Porque ellos entienden que ahí está su seguridad. Ahí está lo mejor. Y asimismo nosotros tenemos que retener nuestra fe, saber lo que nosotros creemos, creer en la doctrina de Cristo Jesús, hombre, y Jesús, Dios, para nosotros alcanzar la gloria, estar en la presencia del Señor, estar en paz con Dios. Y como dice aquí, que nosotros podamos alcanzar esa gracia, esa misericordia, el oportuno socorro, que es el que necesitamos justamente hoy. Si dudas, combate esas dudas. Y finalmente, di públicamente que tú perteneces al Señor. No te involucres con más nada, ni con más nadie, sino di: yo soy un seguidor de Cristo. He dejado mi vida atrás. He muerto para vivir en Cristo. Amén. Hubo muchas personas que desafiaron al Señor en la palabra del Señor. Hoy en día hay muchas personas que desafían, y no me gustaría traerlas de hoy. Hay por ahí muchos videitos de eso, como las personas del Titanic que dijeron: esto ni Dios lo hunde. Pero en la Biblia hubo personas que quisieron entrar en la presencia del Señor y hacerlo a su manera. Nadab y Abiud. Quiero tener lo mejor de los dos mundos. Quiero estar en la presencia de Dios, pero también cargar con mis pecados, con mi desobediencia. Y Nadab y Abiud es una recomendación hoy para que nosotros no hagamos eso y levantemos fuego extraño en la presencia del Señor. A los sacerdotes, cuando iban a entrar al lugar santísimo, ¿saben qué? Le ponían campanitas en sus vestidos. Y si las campanitas dejaban de tocar, ustedes han visto eso, los guloyas en San Pedro, que tienen todas sus cosas, su campana, y algunos del Cibao que también usan cinceles. Bueno, algo parecido utilizaban estos sumos sacerdotes para entrar a la presencia misma del Señor, al estado de sus pies, ahí donde estaba el lugar santísimo. Si eso dejaba de sonar, era que estas personas no andaban en la correcta manera que el Señor quería y estaban muertos en la presencia de Dios. En el tabernáculo, ¿verdad? A pesar de que esto es tan serio, así como se lo acabo de decir, el tabernáculo se erigió, y que las iglesias tienen como la misma forma. Le llamamos aquí al altar como el lugar santísimo, ¿verdad? Aquí le llamamos al lugar santo, y allá afuera le llamamos los atrios. Como que tenemos el mismo patrón del templo y del tabernáculo. Bueno, el tabernáculo se erigió con el sentido de que las personas puedan alcanzar el perdón de Dios. O sea, el Señor está mostrando su gracia desde hace mucho, desde el Antiguo Testamento. El Señor está mostrando su gracia porque Él ha elegido
a un pueblo para salvarlo. Por eso es que yo decía al principio que nosotros muchas veces huimos del Señor, siendo nosotros llamados por el Señor para estar cercanos con Él. Imagínense ustedes que estas personas, y esto es gracia, yo me acuerdo, y nos pasa muchas veces con los hijos, y en estos días estaba con una persona que me mostró mucho de la gracia del Señor. Tiene una hija adoptada y síndrome de Down, autista. Y los papás queriéndole mostrar toda su amor, toda su paciencia, queriéndole mostrar los juegos, queriendo jugar con ellos, queriendo mostrarle el camino que debe de seguir. Y esta joven haciendo señas de que no quería nada de esto, llegó a mi pensamiento tan rápido la gracia del Señor. La gracia del Señor. Cómo la gracia del Señor, a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras terquedades, de nuestras dolencias, de nuestros pecados, de nuestras rebeldías, Él ha puesto sus ojos para que tú te acerques a Él. Y eso es gracia. Y me estoy adelantando un poco, pero ya que cayó aquí, gracia es un favor no merecido. O sea, nosotros no merecemos tanto amor. Y al no merecer ese amor, nosotros debemos de estar agradecidos eternamente del Señor, estando en su presencia y buscándole a Él constantemente en humillación. Nosotros debemos de acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. De este lugar que hablábamos, del templo, ahí ese acceso a la presencia del Señor, antes estas personas no lo tenían. Después de Cristo, ahora sí nosotros tenemos poder, o tenemos el camino, tenemos a Cristo, tenemos lo que necesitamos para ir a la presencia del Señor. Así es que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar la ayuda oportuna. ¿Saben qué? De ese trono de la gracia, lo que acabo de decir es lo siguiente. Ese mismo trono de gracia es un trono de justicia. Y lo quiero mencionar una vez más. ¿Saben por qué? Porque en este mismo capítulo 4, con Otto, nosotros aprendíamos que en el versículo 3 dice: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero ahora, en ese mismo capítulo, al final te está diciendo: acérquense confiadamente al trono de la gracia y recibamos misericordia y hallemos gracia, otra vez lo dice, para la ayuda oportuna. ¿Cómo esto pasa de una cosa a otra cosa? Bueno, eso es así porque del mismo trono que viene la gracia, de ese mismo trono también viene la justicia. Viene la justicia. Y por eso es que también el versículo bíblico nos dice a nosotros que aprovechemos el hoy. Aprovechemos el hoy, lo que el Señor nos está diciendo hoy, porque Él lo que nos está dando es gracia. Él nos está dando la oportunidad, y una oportunidad que nosotros necesitamos para entrar en su reposo. Y esto es una aplicación directa para las personas que no han entrado, no han recibido a Jesús como su Salvador personal, o aquellas personas que todavía dudan si Jesús es el que le va a dar su salvación. Bueno, acérquese confiadamente y encuentre gracia en este día. Acérquense al Señor. Ninguno dice una anécdota o una de las historias
una de las historias del Antiguo Testamento cuando Moisés estaba en el monte. Ese monte Sinaí, ¿verdad? Cada vez que Moisés subía al monte Sinaí, ¿cómo se veía la presencia del Señor ahí? Se veía con truenos, se veía con relámpagos, se veía que se movía el monte ante la presencia del Señor. ¿Y cuál era la frase que se decía ahí? Nadie se acerque. Nadie se acerque. Todo el mundo temblando. En vez de acercarse, lo que hacían era que daban reversa. Daban reversa ahí ante el lugar donde el Señor se estaba moviendo y estaba hablando con Moisés. En una ocasión también fue fuerte. ¿Por qué? Porque Moisés estaba recibiendo los mandatos del Señor. Y esos mandatos del Señor son como un corral para que la gente pueda vivir dentro de él en paz con Dios, o salvados, más bien salvados. Y el Señor le dice, mira, baja porque el pueblo se ha rebelado contra mí. Ha hecho un becerro de oro y le están adorando. ¿Saben qué cosa más fuerte es esa? El pueblo que el Señor había escogido para que le adoren, ese pueblo estaba adorando otros dioses. Y el Señor trabajando ahí a favor de ellos, dándole los mandatos a Moisés. Y es el momento también donde vemos a Moisés y su corazón intercediendo a favor del pueblo. Un hombre que apuntaba después a Cristo Jesús. Intercediendo a favor del pueblo, no lo mates, es el pueblo que tú has escogido, etcétera, etcétera. Y déjenme decirles que hoy aquí está uno más grande que Moisés. Y es Cristo Jesús. Cristo Jesús nos puede llevar al Padre y nos está diciendo, acérquense con confianza ante su presencia. Acérquense, acérquense. Y saben, para tener una aplicación también para los creyentes, hay algo muy especial donde el Señor Jesús ahora comparte con nosotros parte de su sacerdocio. Él es el sumo sacerdote, pero esto del sacerdocio, esto es muy difícil como de verlo, porque hay que verlo a través de los tiempos. Pero si hay algo especial que ocurrió en el tiempo de Jesús, fue lo siguiente. Antes de decir cómo el Señor comparte su sacerdocio con nosotros, déjenme decirles algo sobre esto. Jesús, cuando estaba aquí predicando, tuvo muchos encontronazos con los sacerdotes de aquella época. Y él les dijo, miren, esto va a parar. Ustedes están recibiendo ahora mismo un castigo del Señor. El mismo castigo que se le dio cuando Isaías. ¿Cuál fue ese castigo cuando Isaías? Bueno, el castigo fue que porque ellos alababan al Señor con sus labios, pero con sus hechos lo negaban. O sea, sus corazones estaban alejados de Dios realmente. Entonces iban a ser castigados. Y el sacerdocio se terminó, después de estas palabras proféticas del Señor, se terminó en el año 70 con la invasión de los romanos a Jerusalén. Y el sacerdocio terminó en ese tiempo. De ahí en adelante no hay sacerdotes. El templo, el lugar donde se hacían los sacrificios, también fue destruido. No hay sacrificios de ahí en adelante. Entonces, ¿cuál es el único sacerdote y gran sumo sacerdote que nos queda a nosotros? Es Jesús. Es Jesús. Y además, Él también es el sacrificio. Y el último sacrificio también. No hay que hacer
otro sacrificio más que creer en el sacrificio, en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Porque estas personas sacrificaban animales y eran perdonados y año tras año tenían que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no eran sacrificios perfectos, era un sacrificio que apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nosotros tenemos hoy en día? Nosotros tenemos al gran sumo sacerdote que es capaz de mediar entre Dios y nosotros, y en nuestras aflicciones Él también compadecerse de ellas, y nosotros ahora también ser partícipe de su sacerdocio. Si usted es creyente en Cristo Jesús, usted puede anunciar las verdades de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz. Y esto lo dice Pedro: nosotros, tú, yo, somos sacerdotes del Rey. No somos sacerdotes. No le vamos a ocupar el lugar de Cristo, ¿verdad que no? No, de ningún modo. Pero nosotros que somos partícipes, nosotros que hemos creído, nosotros somos sacerdotes reales. Que podemos anunciar la palabra del Señor, llevar el mensaje a las personas que están en conflicto con Dios. Mediar entre esas personas. Y nosotros lo que estamos haciendo es, oigan bien, nosotros estamos haciendo es dando el evangelio para llevar a las personas a Cristo Jesús. Y nosotros nos metemos ahí en esa cadena. Nosotros le damos el mensaje del evangelio a las personas y las personas van a Cristo. Las personas que van a Cristo, entonces Cristo los lleva al Padre. Y es así. Y los que han creído se mantienen unidos entre sí por el Espíritu Santo del Señor. ¿Qué vamos a hacer ante el trono celestial? Adorarle. Entregar nuestras vidas completamente a Él. Hay una canción, y esto tiene muchas adoraciones que apuntan a la presencia del Señor, a la adoración, al trono celestial. Y dice que ante el trono celestial encontramos a Jesús que intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nada ni nadie de él me apartará. ¿Cuántos quisieran estar eternamente con el Señor? Pues necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Vamos a darle respuesta a este sermón. Vamos a inclinar nuestros rostros en señal de humillación delante del Señor. Y vamos a ver al Señor en el trono. Y vamos a vernos a nosotros con nuestras flaquezas. Y vamos a acudir a Él y vamos a decirle: Señor, tú puedes entenderme. Tú puedes entender cuáles son mis luchas. Tú puedes entender cuáles son mis deseos más banales, mis deseos más extraviados, mis deseos más peligrosos, mis deseos más lejos de ti. Tú lo puedes ver todos, absolutamente todos, Señor. Y acompañarme, incluso acompañarme en esta mi debilidad y levantarme, Señor, para llevarme a la presencia misma del Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis amigos y hermanos que están aquí escuchando esta palabra. Y espero, Señor, que tú hagas una obra especial en sus corazones. Y que cada uno de nosotros, Señor, pueda reflexionar en el día de hoy
y romper la dureza, la incredulidad, la carga que pueda haber en nuestros corazones que nos separe de Dios y que esta palabra pueda germinar de manera especial. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tu socorro. Necesitamos tu ayuda en este tiempo tan convulso, en este tiempo, Señor, tan difícil que nosotros estamos viviendo, con tantas tentaciones, con tanto viento en contra, para que la barquilla llegue a donde está el puerto de salvación. Señor, ayúdanos, sé tú nuestro capitán. Señor, socórrenos. Señor, socórrenos. No nos dejes hundir en el mar. No nos dejes perecer después de haber gustado de Cristo, de haber conocido el camino, de haber visto a otros salvarse, Señor. Ayúdanos a nosotros también a aferrarnos, a correr, agradecidos por tu gracia. Inmerecedores nosotros, pero agradecidos de tus bondades, de tu misericordia, de tu ayuda oportuna, para nosotros entonces llegar a ese lugar, al reposo, a la tierra prometida, a tu presencia, a estar en paz contigo, en gozo delante de ti, Señor. Finalmente, Señor, oro por las aflicciones de cada uno de mis hermanos. Queremos orar, Señor, por cualquier dolor, por cualquier quebranto, por cualquier enfermedad, por cualquier aflicción que quiera separar a las personas de tener esa vista, esa mirada constantemente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Señor, para que mires esas aflicciones, para que quites esas cargas, para que alivies, Señor, y tengas compasión de cada uno de nosotros. Y Señor, también que cada uno de los que estamos aquí podamos dar nuestros corazones enteros a ti. Te lo pedimos, oh Dios, Padre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, amados.